Hola, bienvenidos a mi primera entrada de mi blog. Mi nombre es Rosa Antiveros. Yo soy nacida en Houston, Texas, de padres mexicanos del estado de Durango. Mi primera lengua es español. Lo he hablado siempre desde pequeña y ahora en la casa siempre lo hablamos. Trato de hablarlo también en el trabajo con mis compañeros que hablan español. Yo empecé a leer y a escribir en la primaria cuando estaba en la clase de bilingüe en pre-K. Ese primer año, lo poco que recuerdo es que nos enfocábamos en aprender el alfabeto, los sonidos que hacían las letras, los nombres de las letras, los números, los colores, los días de la semana, los nombres de los meses del año. Y recuerdo que en mi clase de pre-K teníamos un salón de clases nosotros y al lado del salón había otra clase en inglés que estaba conectada por un baño. Entonces durante el día íbamos nosotros a la clase de inglés o los niños de habla inglés venían a nuestra clase y ya teníamos una clase juntos. No recuerdo específicamente si era como una hora donde solamente hablábamos inglés, pero también recuerdo que temprano en la mañana, antes de que empezara la clase, cuando todos los niños llegaban, nos ponían en la televisión Mr. Rogers o Plaza Sésamo, Sesame Street. Entonces ahí es donde empecé por primera vez a mirar películas o a escuchar por televisión en inglés. Después de pre-K, el segundo año que asistí a la escuela, kinder, esa clase era solamente en inglés. Entonces a los 5 años estuve en una clase que solamente enseñaba inglés. Y recuerdo que esa clase al principio era un poco difícil porque no entendía todo lo que decía la maestra. Me tomaba más tiempo para entender y la maestra no hablaba español, pero tenía mucha paciencia. Entonces creo que ahí es donde empecé a dejar el miedo de aprender y hablar el nuevo idioma, y creo que ahí es donde empecé a un poco balancear los dos idiomas, porque en la casa hablaba español, entonces no lo olvidaba, y en la escuela estaba aprendiendo un nuevo idioma. Ya después del kinder, de primero a cuarto grado, estuve en clases bilingüe, y ahí es donde empecé a aprender y a mejorar los dos idiomas. También aprendí la importancia del bilingüismo, y creo que podría considerar que estuve en clases de salida tardía porque tenía 9 años cuando tomé la última clase que era todavía bilingüe, y por esas razones creo que es importante, y como hemos aprendido en nuestras clases, es muy importante que los estudiantes lleguen hasta esos grados de bilingüe para poder dominar las dos lenguas. La casa, recuerdo que mis padres me compraban libros en español de niños y al igual ellos me leían. Mi papá habla los dos idiomas y mi mamá lo puede entender, puede leer y escribir en inglés, pero le da mucha pena hablar español, así que con mi papá es el que hablamos más inglés en la casa. No recuerdo que me haya afectado mucho el proceso de lectoescritura. Creo que porque empecé a muy temprana edad a conocer los dos idiomas, he podido fortalecer los dos idiomas y poder balancearlos, y porque hablo y uso los dos idiomas diariamente es como he podido mantener los dos idiomas. También creo que haberme creado aquí en Texas o en Houston en particular me ha ayudado bastante porque es una ciudad muy diversa, es muy aceptable, sobre todo de las diferentes culturas. Tengo amigos que son hindús, tengo amigos que son africanos, tengo otros amigos que son hispanos y son de diferentes
países y entonces entre los hispanos también hay diferencias en el lenguaje español. A veces yo uso palabras que mi amiga que es venezolana o colombiana no usan, entonces a veces nos reímos porque no nos entendemos, pero vamos aprendiendo de la uno al otro. También me ha ayudado bastante poder ver programas en inglés y en español. Actualmente todavía veo programas, películas inglés y en español, escucho música en los dos idiomas. Sí me gusta leer. Por ahora usualmente las lecturas son más en inglés porque estoy en la escuela, en la universidad, pero recuerdo una vez cuando en la escuela, en el 9º grado, nuestra maestra nos dio a escoger un libro y recuerdo que ella tenía el libro que se llama 100 Years of Solitude, que está escrito por un autor colombiano que se llama Gabriel García Márquez, y yo recuerdo que a la maestra le pregunté si yo podía leer el libro en español, que son 100 años de soledad, y al principio como que no quería, pero creo que entendió que sobre mi cultura, que me gustaría aprender más sobre el autor y la lectura en español, y aceptó siempre y cuando hiciera las tareas en inglés. Y por eso creo que una de las mejores maneras de poder enseñar a leer y a escribir a los niños es poder adaptarse al estudiante y creer en que a veces ellos también saben lo que es mejor para ellos. Si nos enfocamos en solamente enseñar en un método, a lo mejor ese método es bueno para 10, 15 estudiantes y 5 de los otros estudiantes no entienden ese método, no les está ayudando. Entonces creo que como maestras debemos de saber cómo mirar a los estudiantes y saber que a veces algo no les está ayudando. Y sí tomo en mente que a veces eso puede tomar más tiempo para la maestra, pero nosotros también podemos aprender y a balancear para el mejoramiento de nuestros estudiantes. Sí creo que hay diferencias en aprender inglés y en español, porque en algunas ocasiones no se traducen igual. Por ejemplo, en el método onomatopéyico, en inglés en el gallo se dice que hace cock-a-doodle-doo, y en español si quieres hacer el sonido del gallo sería kikirikiki. Entonces eso es algo que aprendí en la última clase con Miss Velázquez, la profesora Velázquez, que a veces una de las grandes diferencias del inglés y el español es que a veces no se interpretan de la misma manera. Por último, mis expectativas para esta clase es poder aprender más sobre diferentes métodos y técnicas para enseñar a los estudiantes. Como he visto en las observaciones de clase, como hay lectura guiada, lectura compartida, etcétera. Al igual quisiera aprender más sobre los diferentes métodos sintéticos y analíticos. Y les agradezco su tiempo. Muchas gracias por mi video y espero sus comentarios.